de cómo vivir, cómo continuar, y esto también es lo positivo, digamos, que tuvo toda esa desgracia de la pandemia, lamentablemente, que creaste tu staff de decoradoras y decoradores. Así es, y también le dimos lugar a muchas decoradoras que hoy están trabajando de esto, Qué bueno. dándole los cursos, capacitándolas, brindándoles un montón de posibilidades, ¿no? Y que no se ahoguen en un vaso con agua para que puedan salir a flote como lo hacemos nosotras también. Exactamente. Mica, te quedás con nosotros, Así es. te agradecemos todo el año las decoraciones que tuvimos, y realmente la querés tener el 31, el 1 en tu casa, Mica Decoraciones, ¿eh? El aplauso para ella, y para todo su equipo maravilloso que realmente nos acompañó durante todo el 2023. Nosotros ahora volvemos con Cari y vamos a recordar un poco de todo lo que pasó durante este año, Cari. Exactamente, vamos a hacer un pequeño resumen, un anuario acá con los chicos, donde seguramente muchos recordarán lo que ha pasado durante este 2023, tanto a nivel provincial como así también a nivel nacional. Si vamos a hablar un poco de lo provincial en primer término, seguramente ustedes recordarán que Tucumán ha vivido una de las epidemias de dengue más importantes de los últimos años durante este 2023, que arrancó en enero cuando se conocían los primeros casos, ¿sí? Los primeros casos autóctonos, y que terminó lamentablemente llegando el mes de mayo a uno de los brotes más importantes de los últimos años, con cerca de 25.000 casos. Así prácticamente comenzábamos el año la provincia de Tucumán, ¿sí? Después, meses después, se habló aquí en nuestra provincia de la neumonía de origen desconocido, que dejó víctimas fatales. Seguramente ustedes recuerdan toda esa angustia, la incertidumbre y noticia nacional que fuimos a raíz de lo que pasó con este brote que se originó primero en el sanatorio Luz Médica, ¿sí? Que llevó justamente... No, ya no. Ya no. Hubo situaciones de mucha incertidumbre, de investigaciones, que incluso llevó mucho tiempo hasta que finalmente se determinó de qué se trataba. Claro. Después Tucumán tuvo otros casos que hasta el momento no se han confirmado cuál fue el origen de los mismos o cuál fue específicamente el motivo de los mismos. Vamos a hablar también del caso Marita Verón, porque este año, ya prácticamente a 20 años de la desaparición de María de los Ángeles Verón, seguramente ustedes recuerdan esta imagen. Es la primera vez que Susana Trimarco habló sobre la muerte de María de los Ángeles Verón. Meses antes muere Rubén La Chancha Ale, y a partir de allí surgen testimonios donde hacían referencia a la muerte de María de los Ángeles Verón, también vinculada al Sanatorio Luz Médica, claro, donde se hablaba de fotografías, de testimonios, de papeles, documentación, una investigación que ya se encaraba por el lado del homicidio de Marita, y es la primera vez que Susana Trimarco ya no hace referencia a su desaparición, sino a el asesinato de Marita. Cuestión que por supuesto va a continuar en la investigación y esto sigue su camino, pero fue la primera vez que se hablaba en este sentido, ¿sí? Ahora tenemos que hacer referencia a lo político, que lo comentaba Hernán, lo comentaba Kevin, fue un año bastante convulsionado en lo local y en lo nacional. Decimos en lo local que tras una presentación judicial, este fue el primer cimbronazo, recordemos que la Corte Suprema suspende las elecciones en la provincia de Tucumán porque se cuestionaba la candidatura en ese momento a vicegobernador de Juan Mansur. La Corte decide suspender las elecciones. Por un lado, había referentes de la oposición que celebraban, los del oficialismo dijeron que iban a acatar, eso dijo en ese momento, en ese entonces, el vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, que iban a respetar la decisión de la Corte. Claro. Días después, Mansur directamente da un paso atrás, dice, no voy a ser candidato, y se anuncia la fórmula Jaldo Acevedo. Exactamente. Sí, se anuncia esta fórmula. Y en ese mismo día anuncian la fecha de los comicios para Tucumán, 11 de junio. Adelantando y bastante, digamos, en lo que se refiere al cronograma, pero dijeron, bueno, esta es la fecha, acá se va a resolver todo lo que tiene que ver con el electoral, quién va a ser el nuevo gobernador, y con un porcentaje muy importante, superior o casi al 70%, Osvaldo Jaldo, la fórmula Jaldo Acevedo, se lleva la gobernación de la provincia. Así como decíamos, se fue el primer cimbronazo, por decirlo de alguna manera, lo político que tuvo este año, ¿no? Y después, como todos sabemos, ya el 10 de diciembre se hace cargo de la gobernación como gobernador elegido por los tucumanos, Osvaldo Jaldo, con muchos anuncios. El 29 de octubre. Exactamente, claro. El 29 de octubre, donde él hace una serie de anuncios que tienen que ver con reformas del Estado, con el achique del Estado, con el tema económico, con el tema salud. Bueno, hizo muchas reformas y algunos anuncios inmediatamente asumido en el cargo. 200.000 millones de pesos fue lo primero que sacó Jaldo del presupuesto, redujo secretarías, subsecretarías, direcciones, cuestiones innecesarias dentro del organigrama del Estado,
ministerios. Claro, economía y producción queda uno solo. Queda Claro, uno la famosa solo. motosierra que se habla a nivel país comenzó Claro. aquí en Tucumán porque fue la Exacto. primera provincia que llevó este El tipo de ajuste, medidas. exactamente. El ajuste y el achique del Estado, ¿sí? La reducción de los gastos y de lo que es el organigrama Y del que continúa. gobierno. Y que continúa, En sí. contenido, porque también se hablaba de un programa laboral que había en el gobierno de Mansur que se eliminaría ahora a partir del 1 de enero. y Subsecretarías, demás. Claro. secretarías también y otros organismos que estaban dentro del Estado y que llevó a un achique. Vamos ahora a hacer referencia a lo nacional, ¿sí? Porque también sucedió algo inédito. Por primera vez el Poder Ejecutivo o el Gobierno o la Presidencia pide juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Trámite que ha tenido su cuestión de análisis legislativo durante todo el año, ¿sí? Durante todo el año se ha tratado en las distintas comisiones, pero era la primera vez que se daba este pedido en contra de las personas que vemos en fotografía, los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia. Hubo 2 casos también que han tenido resonancia nacional este año con sentencias. Uno fue el de Fernando Báez Sosa, Claro. ¿sí? Donde estos 8 rugbyers fueron condenados, 5 de ellos a prisión perpetua, 3 de ellos a 15 años de prisión, y otro de los casos fue el del pequeño Lucio Dupuy, ¿sí? Que seguramente ustedes recuerdan, una condena también a prisión perpetua, y son casos que han tenido... Bueno, los abuelos de Lucio estuvieron en Tucumán. Estuvieron en Tucumán. Estuvieron en Tucumán, fueron recibidos por el gobernador, Sí, sí. el ministro de Gobierno también. El caso aberrante de ese angelito que sufrió todos los vejámenes de su madre y su pareja. Exactamente, y de su propia madre, como vos bien decías. Su propia tremendo. madre, sí. Realmente tremendo. Y que ha tenido mucha repercusión en lo social. A los argentinos los ha conmovido y mucho ambos casos y estaban esperando esto, sentencia y justicia, ¿no? Acá en el país también se celebraron los 10 años del papado de Francisco. Exactamente. Nuestro Papa argentino, este 2023, cumplió 10 años al frente de lo que es justamente este papado. Después se vinieron las elecciones aquí nacionales, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde sorpresivamente Milei se convierte en el favorito, en el más votado. Después se vienen las presidenciales, gana Sergio Massa, pero no le alcanza para la presidencia. Segunda vuelta. Segunda vuelta, balotage y gana la fórmula Milei-Villarroel, ¿sí? Y bueno, y después, 10 de diciembre, la asunción de Javier Milei, también con un montón de anuncios y digamos, movimientos en lo que se refiere al organigrama de gobierno, al ajuste y un montón de medidas que ya las conocemos, que prácticamente así estamos cerrando el año los argentinos. Exactamente, y ahora esperar un enero que va a ser intenso porque, bueno, ya entraron en vigencia muchas medidas Sí. de este paquete de leyes del presidente Milei, y al margen de ello, un enero que se prevé que sea intenso porque la Cámara de Diputados y la de Senadores Exacto. van a tener un amplio trabajo para tratar estas normativas. Sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero, ¿sí? Así que todos estos temas van a ser analizados y los argentinos vamos a estar seguramente muy expectantes a todo lo que pase en el orden político, que va a tener sus consecuencias en lo social, en lo económico Sin duda. y demás, ¿no? Así que esperemos que sean buenas. Esperemos que sean buenas, al margen de lo que se prevé el Esperemos. panorama, pero esperemos que sean buenas y positivas. Un resumen de los Exacto. grandes eventos, de las noticias más destacadas de este año 2023, que no se termina todavía, No. falta mañana, falta el domingo, sin duda alguna, pero nosotros tenemos que agradecer a Ofrecer que nos acompaña.